Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo, admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hija, Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. la Deidad se encarnó, tomó forma de hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de hombre, por amor, caminó en humildad y obediencia sufrió, por amor, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Muy buenos días, iglesia. Y le hablo a la iglesia de Cristo porque usted y yo somos iglesia. Así que yo te bendigo en esta mañana, iglesia. Bendigo tu casa, bendigo todo lo que Dios te ha dado, porque Dios te tiene cercada como me tiene cercado a mí, a todo un pueblo. Así que en esta mañana yo quiero regalarte una palabra
que Dios puso en mi corazón, y vamos a estar hablando en el libro de Ruth. Después del libro de Jueces viene Ruth, que es de 4 capítulos. Y hay una enseñanza hermosa porque vamos a ver dos mujeres con dos condiciones diferentes. Entonces voy a hablarte de la primera, que es de Noemí. Entonces en el capítulo 1:1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Aquí vemos que ella sale con su esposo, con sus hijos, todo estaba muy bien, sale de su tierra porque había hambre, pero sale acompañada. Pero en un momento determinado, hermanos, mueren sus hijos, ya sus hijos casados, con Orfa y Ruth, mueren sus hijos, y aquella mujer queda sola. Aquella mujer que en un momento lo tenía todo, queda totalmente sola. Resulta que ella decide volver a Belén, al lugar de donde ella había salido, porque ya había terminado la hambruna. Entonces vemos aquí que donde ellos fueron a habitar, habitaban los moabitas. Los moabitas eran una tribu descendiente de Moab, hijo de Lot, quien nació de una relación de incesto con su hija mayor, y eso lo podemos ver en Génesis 19:37. Hermanos, todo lo que nosotros hagamos tiene consecuencia. ¿Se acuerdan cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra? Que Abraham comienza a interceder para que no se dé, y él comienza a decirle: pero Señor, si hay 50, y así, ¿verdad? Y el Señor le dice: por amor a ellos. Bueno, se salvan en esa destrucción su sobrino Lot, sus 2 hijas y su esposa, pero de camino su esposa vuelve a ver para atrás. ¿Qué pasa cuando volvemos a ver para atrás un pasado? Ella se convirtió en estatua de sal. Pero resulta que no siguió ahí, sino que las hijas habían salido con las costumbres de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque ellas creyeron que ya Dios las había olvidado y que se iban a quedar sin descendencia, y entonces traman acostarse con su padre, lo emborrachan, y de ahí viene la descendencia de los moabitas. Pero vean qué interesante que cuando Dios tiene algo, cuando Dios tiene un propósito, Dios hace lo que tiene que hacer. Volvamos un momentito a Noemí, aquella mujer que tenía todo, que estaba bien. En un momento determinado, ella dice, y ella respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Aquella mujer se convirtió en amargura. ¿Qué es lo que tú has dicho en este tiempo de pandemia? ¿Cuál es esa crisis que tú lo único que has hecho es ver la crisis, pero no al Señor en medio de la crisis? Y entonces comienzas a decir: ¿por qué nos ha abandonado? ¿Por qué nos pasa esto a los hijos de Dios? Pero Noemí estaba en ese momento, en esa crisis. Y le dice a sus nueras que se devuelvan, que ya ella no tiene hijos, que ya ella no tiene nada para ellas. Y resulta que sus nueras, Orfa le dice: está bien, yo me devuelvo. Orfa se devolvió a sus dioses, a todo lo de ella. Pero Ruth, en el versículo 1:16 le dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ahí vemos la decisión de una mujer sabia. Y en esta mañana yo quiero hablarte de 5 cosas que Ruth hizo en su vida y cambió todo lo que ella tenía en Moab. Así que escuchen esta mañana lo que voy a hablar. Y lo primero es, Ruth le dice adiós a su pasado. Ruth era moabita, que probablemente había crecido en un hogar
de incesto. ¿Por qué? Porque eran otro tipo de prácticas inmorales, eran ofrecidas como sacrificio al dios pagano. Sacrificaban los niños a ese dios pagano, y ahí nace Ruth en medio de eso. Y aunque su pasado, quiero decirles que no era bueno, pudo escudarse en algo como es: más vale conocido que bueno por conocer. Ella decidió darle un vuelco a su vida. Y nosotros tenemos que aprender a dejar nuestro pasado. Ese pasado que muchas veces, hermano, viene una y otra vez a nuestra vida, a recordarnos, sabes, lo malo, ¿te acuerdas? Te dice el enemigo, de lo malo que hiciste. Pero hoy es tiempo de dejar el pasado. Y el número 2, Ruth tomó una determinación. Esa determinación que tú y yo tenemos que tomar. Sabe, muchos elegimos seguir a Cristo, pero no todos estamos dispuestos a tomar su cruz diaria. Muchas veces nos agarramos del Señor con una mano, pero con la otra estamos sosteniendo un pasado que muchas veces no lo soltamos. Tratamos de adorar a Dios aún viviendo en Moab, porque cuando Ruth estaba en Moab y conoció del Dios vivo, ella no había dejado sus ídolos, no había dejado nada, pero sí estaba entendiendo que había algo diferente. Entonces, hermanos, Ruth tomó la determinación de dejar todo atrás y salir de la opresión. Para ella, Moab era su país, su historia familiar. Para ti puede significar una relación, un hábito, un trabajo. Para ti puede significar tantas cosas como para mí. Y resulta que yo vivía en San José, Costa Rica, y me traslado a Sarchizur porque Dios me trae a ese lugar. Dejé familia, dejé todo allá para hacer la voluntad de Dios, pero quiero decirte algo, no me arrepiento de haber dejado todo por servirle al Señor, porque mi pacto ha sido con Él. Tú no te comprometes con el hombre, tú te comprometes con Dios cuando de verdad tienes un llamado. Y yo quiero decirte que Dios te llamó desde el vientre de tu madre, Dios te predestinó. ¿Sabes por qué, pueblo? Porque en la cruz del Calvario Él pagó por ti y por mí. Pero no solamente pagó por darnos una identidad, no, es porque como instrumentos suyos vamos a ayudar a otros para que conozcan lo que tú y yo conocemos hoy. Y lo tercero que hizo Ruth es que ella tuvo una mentora. ¿Y quién fue su mentora? Noemí. Ruth encontró en Noemí esa mentora. Y Dios nos creó a nosotros no como seres ermitaños, no como llaneros solitarios. A veces decimos, no, es que yo no quiero a nadie porque yo conozco la palabra y yo en mi casa la puedo leer. No, hermanos, Dios no te creó para estar sola. Dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y quiero decirte que no somos perfectos, que no tenemos la verdad absoluta. La verdad absoluta la tiene Él, la perfección es Él, el modelo es Él. Y si tú vienes a una iglesia porque crees encontrar personas ya sin errores, no, hermana, cuando tú entras a una iglesia es porque Dios va a restaurarte. Y muchas veces los hermanos van a ser lija para nosotros. Sabes, yo he tenido muchas lijas y doy gracias a Dios porque me han enseñado a doblegar, a ser humilde, a que mi carácter Dios lo tiene que moldear, porque a veces venimos con orgullo, venimos con vanidades, venimos con tantas estructuras al Señor, pero yo quiero decirte que esas estructuras no sirven si tú no eres moldeado por Él para sus propósitos. Así que si queremos un crecimiento espiritual, es indispensable tener una mentora, una pastora, una líder, alguien de verdad en quien puedas confiar. Y usted me puede decir, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero yo quiero decirte que Dios sí nos da amigos, sí nos da personas buenas. Entonces, esa persona que nos va a guiar, que nos va a ayudar en este viaje. ¿En cuál viaje?
en el viaje de Dios. Ruth nunca había llegado a Belén si no hubiera sido por Noemí, ¿verdad? En su camino. Mucho menos hubiera conocido, y yo quiero que usted ahí en su casa comience a leer la historia de Ruth. Miren, para mí ha sido más que una novela. Tiene 4 capítulos, es fácil de leer, fácil de entender, así que yo te insto a que lo busques, a que veas qué maravilloso. Y en el capítulo 2, cómo Ruth conoce a Boaz. Qué interesante es ver que Dios nos mueve de un lugar a otro para darnos bendición, aunque de momento no lo entendamos. Y dice, Ruth trabaja en el campo de Boaz. Tenía Noemí, un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y resulta que Ruth comienza a ir a los campos a tomar, dice, fue pues ella y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esa joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y él le dijo en el versículo 7, 1, 2, 7, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criados. Mira bien el campo que sigues y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Podemos ver qué hermoso, como ella haya gracia delante de vos, haya gracia y favor. ¿Sabe? Cuando tú y yo tenemos gracia y favor, no tenemos necesidad de correr porque las puertas se nos van a abrir. El número 4, Dios dice descubrió Ruth la misericordia de Dios. Ruth descubrió la misericordia de Dios cuando estaba en los campos de Boaz. Ella no tenía idea que era el Dios de Israel hasta que Boaz y sus parientes le demostraron generosidad. Y yo quiero decirte hoy, ¿no ha sido Dios generoso contigo en medio de esta pandemia? ¿Has pasado hambre? ¿Qué es lo que has aprendido en esta pandemia? ¿Qué es lo que Dios ha traído a tu vida? Porque a veces nos quejamos, qué aburrido estar dentro de las casas. Pero yo quiero decirte que Dios te devolvió a tiempos antiguos, cuando todos nos reuníamos en casas para oír de la palabra de Dios, para estar en unión. Así que Dios no hace nada por casualidad. Ella había escuchado del Dios de su suegra, pero ella experimentó su bondad en Belén. ¿Sabe, hermano y hermana? La única forma de conocer la bondad de Dios es pasando tiempo con Él. Y ahora que estás en familia, yo sé que Dios ha traído algo nuevo a tu vida y a mi vida. Dice, debes conocerle y no estar en su contra. No te quejes de lo que estás pasando, no te quejes de este virus, no te quejes de tu nación, porque a veces nosotros como hijos hemos sido mal agradecidos. Vivimos quejándonos si llueve, vivimos quejándonos del calor. ¿De qué no te has quejado? Pero hoy yo te quiero decir que Dios no está en tu contra. Debes edificar tu confianza sobre la bondad de Dios. Y Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y yo quiero leerte un momentito
algo que me encontré hermoso que dice en Efesios 3:19. Voy a leerlo para ustedes. Dice así: y de conocer el amor de Cristo que excede de todo conocimiento. Tú y yo no solo conocer su misericordia, sino su amor que excede de cualquier cosa. Ese amor que es inagotable, ese amor que permanece aun cuando nosotros no hemos sido fieles. Su amor es verdadero, su amor es fiel. Y el número 5 dice: Ruth estaba desafiando la tradición al hacer esto. ¿Sí? ¿Sabes qué estaba haciendo ella? Dejando ese mundo corrupto, dejando ese pueblo que lejos de traerle bendición, había traído maldición a su vida. Estaba arriesgando su vida Ruth cuando salió. ¿Sabes por qué? Porque las mujeres en Moab, en Belén, no se paseaban normalmente donde estaban los hombres, y menos si estos estaban bebidos o en fiestas. Ella puso su confianza en Dios y también confió en Boaz, en su suegra, que Boaz era un hombre con una moral intachable y la iba a proteger. Se armó de valor y tomó su decisión. Porque cuando la suegra le dice lo que ella tiene que hacer, porque ella vio algo más en ella y vio a Boaz que había agradado a los ojos de Ruth. Entonces ella le da toda una dirección y le dice todo lo que ella tiene que hacer. ¿Sabes? Muchas veces Dios nos da un consejo, ¿y qué hacemos nosotros? Hacemos todo lo contrario que nos dicen. Si nos dicen que caminemos por aquí, nosotros agarramos al otro lado. Si nos dicen, mira, no hagas esto porque te va a traer problemas, no, nosotros volvemos y hacemos todo lo contrario. Pero en este día yo quiero enseñarte que hay dos mujeres con dos situaciones diferentes, pero las dos fueron usadas para un gran propósito. Ese propósito se llevó a cabo en la vida de Ruth y Noemí. En definitiva, Ruth, al abandonar sus hábitos de vida, aunque posiblemente eran muy malos, era lo único que ella conocía. Cambió lo que era familiar por algo que era incierto. Abandonó sus tierras, dejó atrás su situación. No debió ser fácil para ella, se arriesgó, lo que para ella no era fácil, ¿verdad? Así que tal vez doloroso por su porvenir, porque ella no lo conocía. Después de todo, para Dios no hay pasado vergonzoso que no merezca una segunda oportunidad. Y yo quiero decirte que Dios es el Dios de las oportunidades hoy, mañana y siempre. Y mira lo que pasa. Resulta que Ruth tiene un hijo de Boaz y se llama Obed. Pero vea qué increíble. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Vea qué tremendo, hermano. Resulta que Dios trae estas dos mujeres con un gran propósito y fue el linaje de David. Sí, una mujer que había dicho que Dios la había puesto en aflicción y una mujer sacada de ídolos. Una mujer sacada de un pueblo de idolatría, de maldición, para traerlas a bendición. Qué increíble los propósitos de Dios, y se cumple la palabra: tus pensamientos no son mis pensamientos. Así que yo quiero en esta mañana decirte que Dios no ha terminado contigo, que Dios no ha terminado con tu nación y que sus propósitos se van a cumplir en la vida tuya, en la vida de tu iglesia, en la iglesia y en la vida de tu comunidad. Y yo te digo que en Costa Rica Dios tiene propósitos grandes y lo estamos viendo. Costa Rica, estamos viendo la mano de Dios sobre Costa Rica, estamos viendo su misericordia, estamos viendo su bondad, pero seamos prudentes, pueblo, seamos prudentes. Todavía esto no ha terminado, así que yo te pido que, como esas mujeres, tienes que aprender a ser prudente, porque Dios tiene un propósito en tu vida. Y en este día yo te bendigo. Pero si tú hoy me estás viendo por primera vez y dices, yo necesito ese Dios para que Él cumpla sus propósitos en mí, yo te voy a pedir que hagas esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Te pido
que me laves con tu sangre preciosa, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y Señor, límpiame con esa sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración conmigo, yo quiero decirte que hoy hay gozo, hay alegría en el cielo. Pero también te digo a ti, hermano, arrepiéntete. Es tiempo de arrepentirnos y de venir al Señor humildes, mansos, no con soberbia, no con orgullo, sino con humildad, reconociendo que sin Él tú y yo no podemos hacer nada. Así que, nación, en esta mañana yo te bendigo, envío la palabra de Jeremías 33:6. He aquí, yo les traeré. He aquí, dice el Señor, yo les traeré sanidad, medicina, los curaré, les traeré abundancia de paz y de verdad, y la verdad os hará libres. Su verdad nos hará libres a ti y a mí. Así que, iglesia, en esta mañana yo bendigo tu hogar y sé que estás rodeado por la mano del Señor, porque dice su palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos, de aquellos que le temen. Así que bendiciones, iglesia, nos vemos y que tengas un excelente día, que el Señor te bendiga. Amén.